En The Matrix están hablando sobre el riesgo de que este MOSD esté vinculado, esté controlado por Hamas. Y además del hecho de que Hamas estaría identificando a los beneficiarios, lo que realmente parecía molestar al gobierno británico no era este potencial para la desviación de ayuda, sino que su reputación podría estar en riesgo. Hola y bienvenidos a Estado de la Nación conmigo, Eilon Levy. ¿De dónde diablos está obteniendo Hamas su dinero para financiar la yihad? En serio, ¿de dónde diablos? Los oyentes de este podcast conocerán los tres principales patrocinadores de Hamas. Saben acerca de Qatar, que durante años dio dinero a Hamas en maletas con el consentimiento de Israel, con la esperanza de comprar silencio de Hamas. El primer ministro minimiza esta semana que Qatar es un importante patrocinador estatal de Hamas. Saben acerca de Irán, que financió a la organización para rodear a Israel con un anillo de fuego. Turquía incluso trata a los terroristas de Hamas en sus cárceles. Los oyentes también saben que Hamas obtiene dinero secuestrando ayuda humanitaria, que la vende a precios exorbitantes en el mercado negro, que cuando Israel cerró los grifos, eso significó que ya no tenía dinero para pagar a sus combatientes, poniéndolo en una grave crisis financiera. Hamas tiene dinero. Sabemos sobre UNRWA, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo personal participó el 7 de octubre. Tantos directores y subdirectores operativos y el ala militar de Hamas. UNRWA, al encargarse de la educación, servicios sociales y cuidado de la riqueza, permitió a Hamas, el gobierno de Gaza, enfocarse en construir túneles y hacer la yihad contra los judíos. Pero Hamas obtiene su dinero de otro lugar. Esta semana hubo un titular impactante. Gran Bretaña financia directamente a Hamas. Gran Bretaña, asociándose con la Organización de las Naciones Unidas, asociándose con Hamas para dar dinero en efectivo a Hamas. Fue una revelación impactante, tan impactante que no pensé que fuera cierto, pero lo es, y Organización No Gubernamental Monitor tiene el recibo. Me alegra estar acompañado por Anne Hertzberg, asesora legal de Organización No Gubernamental Monitor, la guardiana de los guardianes responsable de este magnífico reportaje. Anne, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Genial estar aquí. Es bueno tenerte aquí. Ayúdame a entender esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es Gran Bretaña canalizando dinero a Hamas? Es una historia que ha estado ocurriendo por mucho tiempo. Ciertamente no comenzó, ya sabes, la semana pasada cuando se emitió la historia. Y realmente ha estado sucediendo desde que Israel dejó Gaza en 2005. Y tenemos la situación en la que tenemos 13 agencias de la Organización de las Naciones Unidas y alrededor de 70 organizaciones no gubernamental internacionales que han estado operando en el territorio, todas las cuales reciben dinero. ¿Y de dónde están obteniendo su dinero? De los gobiernos, de la Unión Europea. Y el Reino Unido ha sido uno de los principales financiadores de esta red de ayuda durante muchos años. Hace un par de meses encontramos un documento. Una de las cosas que también es importante destacar es que durante los últimos, diría, 5 años aproximadamente, ha habido esta tendencia dentro de la ayuda humanitaria a cambiar a la ayuda basada en efectivo. En lugar de dar, ya sabes, bolsas de harina, comida, ha habido esta tendencia donde estos grupos quieren comenzar a dar vales de efectivo. El Reino Unido ha sido pionero en este sistema. Y así descubrimos hace unos meses un documento donde hablaban de cómo están implementando este sistema basado en efectivo en Gaza en conjunto con Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y uno de los principales socios involucrados en eso es este MOSD, Ministerio de Desarrollo Social, en Gaza, que por supuesto es dirigido por Hamas, controlado por Hamas. Así que espera, déjame entender esto correctamente. Gran Bretaña está tomando libras de los contribuyentes, dándolas a un programa de las Naciones Unidas que se asocia con un ministerio de Hamas para repartir efectivo. Sí, eso es lo que es. Lo sorprendente aquí es que no es sorprendente que gobiernos como el del Reino Unido estén dando dinero a agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Eso es muy común. Y eso en sí mismo tiene muchos problemas en los que podemos profundizar. Pero en este caso particular, según el documento que encontramos, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia está trabajando con este Ministerio de Desarrollo Social para obtener las listas de beneficiarios. Entonces, eso significa que este ministerio está decidiendo quién recibe el dinero, según este documento, lo cual es bastante impactante.
Presumiblemente, Hamás no está dando el dinero a los civiles necesitados, sino que lo está utilizando para sus propios fines. Pero quiero decir, es una acusación tan asombrosa que realmente quiero que expliques la evidencia. ¿Cómo sabemos esto? Entonces, ¿cómo sabemos esto? De nuevo, hace unos meses, en realidad estábamos investigando este problema con respecto a los Estados Unidos, porque Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional había estado financiando programas basados en efectivo con un par de ONGs con sede en los Estados Unidos. Alertamos a los medios y al gobierno de Estados Unidos sobre subvenciones muy preocupantes que encontramos. Pero luego, en el transcurso de esa investigación, también descubrimos este documento que fue escrito en 2022 por el cónsul general en Jerusalén, el cónsul general británico. Y estaban hablando sobre... Que en realidad no es un consulado. El Consulado General es la oficina diplomática efectiva de Gran Bretaña para los palestinos y está ubicada en la ciudad capital de Israel. Sí, así que eso es de nuevo otra lata de gusanos. Pero ellos en este documento están discutiendo su programa de ayuda humanitaria entre 2022 y 2026. Y lo que nos sorprendió fue que vimos, ya sabes, están teniendo esta participación en este programa de efectivo. En el documento analizan los riesgos del programa mediante una matriz de riesgos. Y en la matriz están hablando sobre el riesgo de que este MOSD esté vinculado y controlado por Hamás. Y la otra parte, además del hecho de que Hamás estaría identificando a los beneficiarios, lo que realmente parecía molestar al gobierno británico no era este potencial para la desviación de la ayuda, sino que su reputación podría estar en riesgo si esto se hiciera público, si se descubriera esto. Y sin embargo, se ha descubierto. Y no sé cuánto están sufriendo por... Eché un vistazo a este documento revelador. Identifican el riesgo de desviación de la ayuda, real o imaginada, como severo, y deciden seguir adelante con ello de todos modos. ¿Por qué decide Gran Bretaña dar dinero a una agencia de la Organización de las Naciones Unidas que se asocia con Hamás, a pesar de conocer el riesgo significativo de que vaya a Hamás? Y no es que Gran Bretaña sea uno de los países que no piensa que Hamás es una organización terrorista. Eso es lo que es tan loco aquí. Hamás está clasificado como organización terrorista según la legislación británica. Y de hecho, cuando la embajada respondió a los segmentos de noticias del Canal 12, dijeron que proporcionar financiamiento a Hamás es un delito. Así que están bien conscientes de los problemas de dar dinero a Hamás o involucrar a Hamás en transferencias de dinero. Esto es algo increíble. Creo que sabes que esto es un problema en el caso del Reino Unido, pero realmente es un problema más grande. No está restringido al Reino Unido. Hemos visto esto en muchos gobiernos, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas. Ellos creo que son un par de cosas. Creo que en primer lugar, y esto será, digamos, la explicación más caritativa, ellos identifican, y lo cual es cierto, han identificado a personas necesitadas. Y creen que proporcionar la ayuda a estas personas vale la pena el riesgo de desviación de la ayuda y... Sin embargo, el riesgo de desviación de la ayuda. Así que han hecho ese cálculo de que para ellos, ya sabes, la ayuda que necesitan dar es mucho más importante que esta desviación de la ayuda, aunque no están teniendo en cuenta, por supuesto, las consecuencias a largo plazo de la desviación de la ayuda que nosotros, por supuesto, hemos visto todos a partir del 7 de octubre y que ha llevado al desastre que ha asolado la región el último año y medio. Sí, es una pregunta más grande. Una cuestión más amplia, no solo en el Reino Unido, es sobre el enfoque general de la ayuda internacional en Gaza. ¿Por qué Gaza necesita ser tratada como un eterno receptor de bienestar social? ¿Por qué se les dice a los palestinos en Gaza que Gaza no es su verdadero hogar, que son refugiados, que tienen derecho a trasladarse a Jaffa y hasta que lo hagan, que no solo obtienen atención médica y educación gratuitas, sino también dinero a expensas del contribuyente británico? Quiero decir, si alguien te ofreciera dinero ilimitado de Gran Bretaña hasta que te mudes a Tel Aviv, también te convertirías en un terrorista, ¿no es así con ese tipo de estructura de incentivos?
En lugar de trabajar para derrocar a Hamás o intentar generar autosuficiencia económica, simplemente mantienen a Gaza permanentemente dependiente del bienestar social, a pesar de saber que va a un grupo de crimen organizado que está interfiriendo en favor de la República Islámica de Irán. Es absolutamente increíble. Y justo cuando decimos que Hamás es el gobierno de Gaza y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿estoy diciendo el nombre correctamente? Sí, sí. Dirigido por el encantador caballero Razi Hamad. Correcto. ¿Qué nos puedes decir sobre Razi Hamad? Bueno, él es la persona que todos podemos recordar que apareció en Al Jazeera, creo, diciendo que si pudieran cometerían el 7 de octubre una y otra vez. 8 de octubre, 10 de octubre, 1 de octubre, 1 de mayo, dijo, todo lo que hacemos está justificado. Exactamente. Fue en la televisión libanesa, de hecho. Sí, el encantador individuo involucrado, ya sabes, a cargo de este ministerio, fue nombrado en 2019. Y ya sabes, y esto era lo otro, aunque además de, digamos, querer ayudar a los gazatíes, y tú planteaste el punto. Este es el punto. Creo que mucha gente en este sector, en el sector de la ayuda humanitaria, en los gobiernos que están tratando estos temas de ayuda, es un grupo de personas muy reducido y tienen una mentalidad de colmena. Muchos de ellos, desafortunadamente, comparten esta ideología, lo que hace muy difícil salir de eso. Y ya sabes, en el caso más extremo, vemos a UNRWA, donde están promoviendo fantasías de eliminar a Israel e indoctrinando a generaciones de niños. Pero también lo observamos en otros grupos. Sabes, hemos estado observando este problema durante casi 20 años. Pero cuando incluso miras lo que la Organización de las Naciones Unidas llama el plan humanitario del país, para los palestinos, el objetivo número uno es político. La principal estrategia de la que hablan para llevar a cabo sus objetivos es presentar informes negativos contra Israel en la Organización de las Naciones Unidas. Es completamente político. De muchas de las cosas que vemos no son ayuda humanitaria, como uno pensaría en ayuda humanitaria cuando le preguntas a alguien en la calle, ¿qué significa ayuda humanitaria? La mayoría diría construir casas, hacer pozos y comida. Comida, ya sabes. Eso no es lo que vemos aquí. Mucha de la ayuda humanitaria es en realidad para campañas políticas. Y lo interesante también es que, aunque la Organización de las Naciones Unidas se ha vuelto mucho menos transparente acerca de estos proyectos, muchas veces lo que verías en las descripciones de los proyectos en el sitio web de Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, porque coordinan la unión de donantes y ONGs y agencias de la Organización de las Naciones Unidas, es que verías cosas como parte de este proyecto, emitiremos 5 comunicados de prensa. ¿Para qué necesitas emitir un comunicado de prensa, sabes? ¿Y por qué con anticipación ya estás pensando en los comunicados de prensa que necesitas emitir, sabes? Cosas así. Y para informes que son solo para fines políticos completos, no tienen ningún otro propósito. No están reduciendo el conflicto aquí, ¿sabes? Así que de nuevo, este problema tiene muchas facetas y solo sabes esto. Encontramos que la financiación del Reino Unido era uno de los ejemplos más atroces de ello. Es patente claro, que estas organizaciones afirman que son neutrales, ¿verdad? Lo que en una interpretación caritativa dice que son apáticos sobre si Hamás permanece en el poder o no. Significa que son neutrales sobre si Hamás debería gobernar Gaza o no. Pero es aún peor, ya que durante 20 años han tenido que colaborar con el gobierno de Gaza Hamás para poder trabajar allí. Hamás ha establecido los términos en los que pueden operar y tienen que aceptar las reglas del juego. Las reglas del juego claramente incluyen una gran desviación de ayuda por parte de Hamás. Cuando me preguntan, mientras las agencias de ayuda niegan que Hamás esté secuestrando alguna ayuda, yo digo, estas son las mismas agencias que dicen que no tienen idea de cómo Hamás construyó 400 millas de túneles militares utilizando concreto que estaba destinado a la reconstrucción civil. O son completamente incompetentes porque eso pasó bajo sus narices y esto también lo hicieron. O están mintiendo para encubrir su complicidad en cómo Hamás ha secuestrado la ayuda internacional y el bienestar internacional para construir su máquina de guerra. Y me pregunto, quiero decir, ¿cuánto control tienen estas organizaciones sobre sus propios programas dentro de Gaza, los trabajadores de ayuda dentro de Gaza, las personas que están haciendo este trabajo?
Son ellos, ya sabes, noruegos, rubios con cascos azules y ojos azules. ¿O son estos palestinos locales que están incrustados en la misma estructura de clan en la que está incrustado Hamas y que finalmente temen por sus vidas si se salen de la línea y ven dónde está el dinero y van tras el dinero y el poder, que es Hamas? Están abiertamente cómplices o, en el mejor caso, intimidados porque Hamas es un estado autoritario. Esa es la realidad. Sí, quiero decir, en primer lugar, lo que es ridículo es cuando miras la jerga de la ayuda, y esto también está en el documento del Reino Unido, se refieren a los ministerios de Hamas como las, cito, autoridades de facto. Así que en cualquier informe de la Organización de las Naciones Unidas rara vez verás la palabra Hamas. Siempre son las autoridades de facto. Entonces, como cuestión inicial, ellos se eufemizan y borran a Hamas por lo que es. Ese es el primer paso que realizan. He estado diciendo desde el principio que esto es como los monos, no escuchar, no ver y no hablar del mal. No hay manera de que estas organizaciones que han estado operando durante 20 años en Gaza no supieran lo que estaba pasando. 100%, ay, lo. Por supuesto que lo hicieron. Lazzarini debería estar en la cárcel. Lazzarini debería estar en la cárcel por ayudar y ser cómplice de crímenes contra la humanidad. Creo eso al 100%. Y si Hale Neuer está involucrado, así será. Veremos qué sucede. Todos caminaremos hacia sola. Espero que tenga éxito. Pero esto trasciende a UNRWA. Siempre digo que UNRWA es solo la punta del iceberg. Ese es del que más sabemos. Es el más atroz, pero no es el único. Además, he tenido problemas con Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia anteriormente. Descubrimos en 2017 que Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia estaba asociándose con ONGs vinculadas al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Y habíamos encontrado a algunas de estas ONGs participando en una ceremonia del Frente Popular para la Liberación de Palestina, donde los niños estaban disfrazados de terroristas con máscaras y los kefiyés, el atuendo completo. Y le mostré estas fotos a una persona muy importante de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y ella se encogió de hombros y luego dijo, bueno, ya sabes, la Organización de las Naciones Unidas no considera al Frente Popular para la Liberación de Palestina una organización terrorista. Lo mismo aplica a Hamas, que tampoco figura en ninguna lista de terroristas de la Organización de las Naciones Unidas. Así que esta es otra forma en la que el sistema ha podido operar, porque la Organización de las Naciones Unidas, de nuevo, no considera a los grupos de terror palestinos como terroristas. Y por lo tanto no sé si tienen algún tipo de verificación o restricciones sobre cómo se da la ayuda o el monitoreo de la misma. Y como los gobiernos donantes simplemente se lo dan a la Organización de las Naciones Unidas, entonces pueden lavarse las manos al respecto. Así que Gran Bretaña no tiene ninguna supervisión. Cuando Gran Bretaña le da dinero a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no hace un seguimiento después con, espera, ¿a dónde fue este dinero? ¿Cómo sabemos que llegó a sus destinatarios? Bueno, eso es lo que se desconoce aquí, porque en el documento que encontramos dicen que hay monitoreo independiente de terceros. Bueno, me gustaría ver cuán independiente es, porque normalmente cuando vemos informes independientes de terceros, en la medida en que están disponibles al público, generalmente son otras ONGs informando sobre otras ONGs o personas que estuvieron previamente asociadas con la organización en cuestión. Entonces, por supuesto, no son independientes ni imparciales, así que no lo sabemos, pero no es público, por lo que pueden afirmar que están realizando este monitoreo de terceros. Pero diré esto. El año pasado hicimos una solicitud de libertad de información a los gobiernos británicos y los llevamos a la corte. Estaban dando mucho dinero a una organización no gubernamental llamada Consejo de Refugiados Noruego para intentar obtener información. El Consejo de Refugiados Noruego colabora con socios en Gaza. Hicimos una pregunta sencilla. ¿Quiénes son tus socios? Le preguntamos al gobierno británico por qué solían publicar esta información. Sorprendentemente, alrededor de 2019, esta información desapareció de los sitios web del Reino Unido y de la Organización de las Naciones Unidas. No podías descubrir quiénes eran estos socios. Fue entonces cuando empezamos a descubrir los vínculos del Frente Popular para la Liberación de Palestina con algunos de estos grupos. Así que presentamos una solicitud de cuadro de información al gobierno y protegimos esta información como si fuera un secreto nuclear. El gobierno no nos daría los nombres y los llevamos a la corte y tuvimos a un funcionario del gobierno británico bajo juramento en los procedimientos judiciales. Y ella admitió que mientras sí investigaron al Consejo de Refugiados noruego, no hicieron ninguna investigación de los subcontratistas.
Entonces, y estoy segura de que es lo mismo con Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estoy segura de que dicen, oh, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es un socio de confianza. Se lo dejaremos a ellos. Entonces, si este no es el caso, la responsabilidad recae en el gobierno británico para aclarar la situación. Hacen una revisión de los socios de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y lo otro asombroso en ese documento fue la forma en que afirmaron que iban a mitigar el riesgo de trabajar con este MOSD para las listas de beneficiarios, es que iban a tener un socio local que les ayudara a asegurarse de que las listas fueran legítimas. Pero por supuesto no nombran a ese socio. Entonces, ¿quién es este socio que trabaja con Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para ayudar a garantizar la integridad de las listas? Y por supuesto que no lo dicen. Y estoy segura de que si supiéramos quién era, levantaría muchas alarmas solo al ser visto en otro lugar. Así que quiero decir, solo. Es asombroso, asombroso cómo estos países no solo externalizan su supervisión a agencias que han sido seriamente comprometidas, sino también su sentido de autoridad moral. Sabes, una de las cosas más difíciles que tengo es, sabes, una especie de portavoz no oficial para Israel. Es la pregunta, pero Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dice, no puedes estar seriamente afirmando eso, pero el Consejo de Refugiados noruego, sabes, como si estos fueran los árbitros finales de la autoridad moral, y no organizaciones profundamente políticas que han estado corriendo interferencias para Hamas y son completamente cómplices en el lavado de dinero para ello. Quiero decir, es asombroso. Y la otra cosa es que hay muchos estudios de caso. Entonces, puedes recordar desde alrededor del 2016, el jefe de World Vision en Gaza, que era Mahmoud Kalabi, palestino de Gaza, estaba dirigiendo la sucursal de World Vision en Gaza y fue arrestado por desviar $40 millones del dinero de World Vision y fue arrestado por Israel, juzgado en Beersheba y condenado, creo que fue liberado en realidad en uno de los rehenes intercambios y cuando fue arrestado. ¿Cómo reaccionaría una persona normal cuando se enterara de que uno de sus empleados desvió $40 millones de eso? Estarías horrorizado y pensarías, oh Dios mío, debemos investigar y asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Tenemos que ver qué está pasando, cuál fue su respuesta en todos los gobiernos europeos y la Unión Europea y las organizaciones no gubernamental fue que Israel está cerrando la sociedad civil. Israel está torturando a este hombre en prisión, completa basura. Y debió haber hecho sonar las alarmas. Vaya, el jefe de World Vision robó ese dinero. ¿Qué diablos más está pasando aquí? Y lo otro loco fue que en ese momento World Vision dijo, oh, nuestro presupuesto es solo de $5 millones. No hay forma de que pudiera haber desviado 40. Lo que encontramos es que en realidad tenían una cuenta bancaria en Israel que tenía más que suficiente dinero para ser robado. Y ni siquiera lo sabían las personas en Australia. World Vision tenía su sede en Australia y desconocía la existencia de esta otra cuenta bancaria que finalmente descubrimos. Eso es exactamente eso. Es ceguera voluntaria. No creo que estén ciegos en absoluto. Creo que saben muy bien lo que está pasando, pero en el mejor de los casos es ceguera voluntaria. Y dijiste que en este documento en el que Gran Bretaña decide asociarse con una agencia de la Organización de las Naciones Unidas que se asocia con Hamas, había un grave riesgo de desvío de ayuda e identificaste el problema como de reputación. Desde que salió el informe, ¿ha habido daño a la reputación? ¿A alguien le importa? No hemos recibido comunicación directa de ellos, pero quiero decir directamente a nosotros, pero quiero decir, solo mira lo que sucedió después de que se publicó esa historia. Inmediatamente en minutos, creo que al final de la transmisión del segmento del Canal 12, tenían una respuesta en sus cuentas X y en todos los medios. Ahora, quiero decir, no puedo decirte cuántas llamadas de medios he atendido en los últimos días desde que se publicó la historia. Así que creo que esto ha estado haciendo mucho más a su reputación, ¿sabes? Llamando la atención sobre este problema que si hubieran sido abiertos al respecto en ese momento, hablando de ello, ¿sabes? Abordando estas preguntas, ¿sabes?
Y me pregunto, ¿sabes? Desde una perspectiva de prensa, por supuesto, algunas conversaciones con periodistas serán confidenciales y hay cosas que no quieres revelar, pero tengo curiosidad por qué decidiste publicar este reportaje a través de las noticias israelíes en lugar de los medios británicos. Imagino que si el Telegraph o The Times tomaran la historia, se convertiría en un escándalo político doméstico en el Reino Unido, de una manera que no es ahora porque llegó a través de los medios israelíes. Bueno, diré que nos acercamos a algunos medios de comunicación británicos y no se publicó. Así que solo diré, ¿Lo quieres? es un poco más complicado que eso, pero lo dejaré ahí y entonces sentimos, bueno, ¿sabes qué? Esta es una historia que es demasiado importante para estar oculta o simplemente terminar en un informe en nuestro sitio web, así que si los medios británicos no van a hablar de esto, entonces iremos a los medios israelíes, tal vez ellos lo harán. Ok, y gracias a Dios que en este mundo de lavado de dinero y encubrimiento de organizaciones terroristas, las organizaciones no gubernamental internacionales actúan con total impunidad. Hay organizaciones como el Monitor de Organización No Gubernamental. Digo como, aunque eres bastante único, por así decirlo, en señalarlos. ¿Y cómo pueden las personas leer más sobre esto, seguir tu trabajo, Monitor de Organización No Gubernamental? ¿A dónde deberían ir? Nuestro sitio web, www.onegio-monitor.org, es el mejor lugar para obtener información sobre nosotros. Tenemos, también eres una organización no gubernamental, irónicamente. Lo somos, irónicamente. También tenemos estatus de la Organización de las Naciones Unidas, así que aparecemos en la Organización de las Naciones Unidas tanto como podemos para hablar de estos temas y esperamos que la gente nos escuche allí. Pero tenemos muchos informes en nuestro sitio web, no solo sobre el Reino Unido, sino también sobre muchos países, la Unión Europea y los Estados Unidos. Tenemos un directorio de ONGs donde las personas pueden, si hay un grupo particular que les interesa, pueden mirarlo. Hablamos mucho sobre redes de financiamiento y redes de ONGs como las que hemos estado viendo en los campus y También estás en las redes sociales. sí, y entonces nosotros, el monitor de ONGs, tiene una cuenta X y yo estoy en Ann Herzberg 14 en X también, donde la gente puede revisarnos. Muy recomendado y las personas también pueden ir a su sitio web, leer el informe completo y descargar el documento que obtuvieron. De una forma u otra, dejémoslo misterioso. Sorprendentemente estaba allí. No sería fácil, no fue fácil de encontrar, nos topamos con ello por casualidad, pero está en el sitio web del gobierno del Reino Unido. Solo tienes que saber dónde buscarlo. Estas cosas están enterradas y enterradas bajo muchas capas, pero está allí, está abierto al público, así es como lo encontramos. Pero todo allí a plena vista y Hosburg, muchas gracias por acompañarme. Eso es todo por el episodio de hoy de En el escenario de una nación. Soy Eilon Levy. Si disfrutas estos episodios, por favor, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que obtengas tus podcasts. Danos una reseña, un me gusta, compártelo con tus amigos y síguenos en las redes sociales como Estado de un Pod y a mí, Eilon Levy. Gracias por unirte. Gracias por ver.